Muy buenos días, bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud por Javeriana Estéreo. Hoy plantearemos temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, técnicas para hacer medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. En la dirección médica del programa estará el Dr. J. Isman. Dr. J. Isman, muy buen día. Salud, buenos días para todos. También nos acompaña en la mesa de trabajo el Dr. Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Dr. Juan Camilo, bienvenido. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias. En el Control Master estará Gustavo Recalde y quien les habla, Carlos Felipe Jaramillo. Los invitamos para que nos acompañen en esta próxima hora, aquí por Javeriana Estéreo 107.5 FM, donde pueden hacer sus llamadas para participar. Teléfono directo de Javeriana 321-8315. El tema para el día de hoy, circulación venosa y sus riesgos en la salud vascular. Cuando hablamos de la insuficiencia venosa, hacemos referencia de esa dificultad del tránsito circulatorio en este sentido venoso, en todo ese aparato venoso, que es el sentido de retorno, así como las arterias se encargan de llevar la sangre con oxígeno y nutrientes en sentido de la gravedad. Las venas son aquellas autopistas que se encargan de retornar la sangre en sentido contrario a la gravedad con desechos y dióxido de carbono, y eso implica que allí en ese aparato vascular puedan suceder varios problemas. Se conoce más comúnmente como las famosas venas varices. Hablemos de un primer titular para hoy, Dr. J. Isman. Pues sería cómo cuidar la circulación de las piernas y detectar a tiempo problemas de la insuficiencia venosa, ¿no? Hablemos de un segundo titular para hoy, Dr. Juan Camilo. La acción terapéutica de los esteroles vegetales en la circulación de las piernas. Bueno, con los dos titulares del día de hoy vamos a desarrollar este tema de insuficiencia venosa. Dr. J. Isman, ¿cómo entender, cómo interpretar las características de un problema de vena varice? Bueno, especialmente por su aspecto, ¿no? Es decir, no es nada complicado un diagnóstico de venas varices, porque uno ve en las piernas esas venas varicosas hinchadas, retorcidas, dilatadas, que se pueden ver bajo la piel, con una especie de tatuaje, podríamos decir. Y esto provoca que las venas resulten llenas de sangre, especialmente cuando se está de pie. La extirpación venosa se utiliza para extraer o ligar una vena grande de la pierna, especialmente la safena. Hay que tener en cuenta que son tres trayectos de vena, ¿no? Hay unas venas que son externas, que son las que se ven realmente donde se hace más manifiesto, pero hay unas venas profundas, como la que acabo de mencionar, la safena, que en algún momento es donde puede estar el gran riesgo de que haya un coágulo y que se desprenda y haga una catástrofe en el sistema circulatorio. Ya usted lo explicó ahorita de muy buena manera, y es que la circulación venosa le toca el camino más difícil, es decir, extraer desde la periferia todos los desechos de dióxido de carbono y todo lo que hay allí, para volverlo a llevar al corazón y al pulmón, para que otra vez esa sangre sea purificada. Entonces, lo más complicado es que el Homo sapiens, cuando aprendió la posición erecta, es decir, caminamos parados, porque al principio caminábamos como los gorilas, ¿no? Apoyándonos en las manos, ahí no había tanto problema. Pero como ya optamos esta posición erecta, ese sistema venoso le toca doble trabajo, y es el ascenso con una sangre que de todas maneras tiene desecho. Allí en las venas hay como una especie de esclusas. Yo siempre recuerdo el canal de Panamá en esto. Son unas esclusas que se van llenando, y en la medida en que se llena la de arriba, la de abajo dispara, y sucesivamente la sangre va subiendo por etapas. Pues cuando hay esas venas tortuosas que vemos en las piernas, especialmente de las damas, desafortunadamente, es porque esas esclusas están dañadas. Es decir,
no hacen el traspaso permanente de esa sangre ascendente que va hacia el pulmón y hacia el corazón. Entonces, esto causa, pues, además de un aspecto nada estético, mucho dolor, calambres, definitivamente pudiera ser la antesala también de una úlcera crural en las piernas cuando ya hay ese éstasis venoso, que es cuando uno ve al final de la pierna, sobre todo en los tobillos, ve un color morado tirando a negro, donde uno ve que realmente ahí no hay circulación, no hay oxigenación, o si la hay, está en una mínima expresión. Y esto ya son problemas mayores. Yo ahorita mencioné, tangencialmente, pues que son realmente las damas las más proclives a hacer estos problemas venosos. Quizás, pienso yo, que influye mucho lo hormonal. Hay factores de herencia, no hay familias enteras donde sus piernas, hombres y mujeres, están llenas de varices, y pues esto hace que la persona se mantenga no solamente adolorida, sino con mucho cansancio. Es decir, cuesta trabajo la movilización, porque al no haber oxigenación, pues imagínense cómo se puede sentir la persona para desarrollar sus actividades diarias. Entonces, digamos que la vena varices es un problema muy generalizado, y que el manejo que se le da desde la medicina ortodoxa, que es dar antitrombóticos de estos, que son, digamos, como unos medicamentos que limpian de una manera contundente, pero tienen muchos inconvenientes, muchos efectos colaterales, y al fin y al cabo son paliativos. Entre los efectos colaterales más notables, pues es que hay mucho vómito, mucho mareo. Son medicamentos con mucho efecto colateral. Y lo bueno es que desde esta perspectiva de la medicina biológica tenemos elementos para optimizar esa circulación periférica, y si ya tiene ha dejado alguna huella en las piernas, hacer que por lo menos el proceso pare. Se utiliza desde hace mucho tiempo una técnica que se llama la escleroterapia, con un medicamento que se llama Scleroderm, que consiste en quemar esas venas, sobre todo superficiales, para que no haya más circulación por allí y otra vena asuma ese recorrido. Pero ese es un proceso también que es de corta duración. Es decir, las señoras que se lo hacen, en un poco tiempo van a tener otras venitas varices por otro lado, otras culebritas de aquella. Y en algunas personas, dependiendo del color de la piel, deja el tatuaje, ¿no? Queda el color, el moretón allí, y ya es un moretón permanente. Entonces, tiene inconvenientes de todas maneras este procedimiento. Y sobre todo que no se va a corregir el problema No base. se corrige para nada. Es una supresión. Todo lo que se suprime, esta maquinita del cuerpo humano está muy bien diseñada, y no tenemos por qué suprimir funciones. Y eso es lo que se hace en ese caso, ¿no? Lastimosamente, pues es una de aquellas patologías donde nuevamente la mujer se lleva la mayor estadística. Tal vez el tema hormonal también influye de manera importante. Hay muchas damas que en la etapa de gestación de embarazo se exacerba mucho la aparición de la vena varice, pero con respecto al varón tiene como un 5-1, es decir, es mucho más frecuente en la mujer que en el varón esta aparición de la vena varice. Una de las grandes preocupaciones, doctor J. Eastman, es que se le ha dado un manejo muy casero, muy artesanal al tratamiento de la misma. Uno ve casos donde muchas damas empiezan a cepillarse los pies, o se hacen algunas otras técnicas que incluso pueden resultar peligrosas, y valdría la pena advertir. Hay que hacer esa advertencia, sí, porque no se debe masajear una pierna que esté con todas estas venas, digamos, brotadas. No se debe masajear porque causa más trauma, ¿no? Para eso entonces existe un examen también, que es el Doppler venoso, porque hay otro Doppler que es arterial, que me permite saber si en las venas perforantes, que son las que unen las profundas con las superficiales, si de pronto el daño está muy adentro, en las perforantes o en las profundas, porque esas sí no se ven. Entonces, por eso y esa sí le da más a los varones. Esa insuficiencia profunda da más en los varones. Entonces, como no se nota, en el caso de las mujeres, que se le ven las culebritas allí, es menester hacer este examen para tener la seguridad de que no haya taponamiento de estas venas. Sí, señor. Bueno, hay muchas manifestaciones de síntomas, ya lo advierte el doctor J. Eastman,
hinchazón en el tobillo, en las piernas, mucho dolor intenso, sobre todo al final del día, sobre todo aquellas personas que están mucho tiempo de pie, puede exacerbarse mucho más el problema, calambre en las pantorrillas, aparte de la sensación de cansancio, que solamente reposa poniendo las piernas un poco altas, y la sensación de picor en las piernas. Todo eso pues obedece como a características circulatorias, doctor Juan Camilo, que ya advierten que puede haber un problema. Sin embargo, también es importante la manifestación física, donde ya la vena aparece azulada, casi morada, tortuosa, ramificaciones que según el grado de intensidad pues puede ser bastante complejo. El tema de vena varice pues que es un tema bastante común, más allá de lo que entendemos, doctor Juan Camilo, pero también con la tranquilidad de que hoy en día se ha investigado y se ha avanzado en conceptos dentro de la medicina natural para hacer propuestas bien interesantes. Así es, Carlos. Además que todos estamos en riesgo. Como dicen, factores de riesgo son el estar mucho tiempo sentado. ¿Cuántas personas no tienen un trabajo de oficina y tienen que estar 8, 10, 12 horas sentadas? O también por el contrario, estar de pie mucho tiempo. Celadores, en fin, muchas personas que su profesión requiere estar en un mismo sitio. Los mismos docentes también. Los mismos docentes también. Estar en un mismo sitio durante todo el día. Eso se manifiesta en un futuro en problemas de varices. Entonces hay que tener en cuenta también que un factor de riesgo muy importante es la obesidad. Y ya vamos a lo que siempre hablamos en todos nuestros programas, que es tener un estilo de vida saludable. Hay medidas no farmacológicas que todos podemos usar para prevenir este trastorno de venas varices, que son controlar nuestro peso. Yo sé que hay un componente genético y un componente familiar y también comportamental de estar mucho tiempo de pie y parados, pero pues haciendo ejercicios cardiovasculares, tratando de no estar mucho tiempo de pie o sentados y controlando nuestro peso son medidas no farmacológicas. También hay unas medidas no compresivas muy buenas para evitar que esto pase. Pero desde la perspectiva de la medicina biológica, hay algo que son los esteroles vegetales o los fitoesteroles, que son una extraordinaria estrategia para la prevención y el tratamiento también de esta patología de las venas varices. Los fitoesteroles extraídos de la soya actúan a nivel específico de la pared venosa, estimulando así el retorno venoso, que como ya lo explicábamos, las venas necesitan llevar desde los pies hasta el corazón toda esa sangre, todos esos desechos y para eso necesita fuerza, estimular así las válvulas venosas. Entonces tenemos los fitoesteroles de la soya, una estrategia desde la fitoterapia para estimular esa fuerza de bombeo y esa pared venosa para estimular así el riego desde los pies al corazón. Hay fitoesteroles, los fitoesteroles de la soya más importantes son el campesterol, estigmasterol y el ergosterol. También para estimular la válvula venosa están los ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta de origen vegetal, extraídos de la linaza, que son el omega 3 y el omega 6, en correcta proporción, que es de 3:1, que van a hacer no solamente disminuir la densidad de la sangre, sino estimular la válvula como tal venosa para así mejorar el riego y el retorno venoso. Claro que sí, este concepto de los esteroles vegetales pues hace parte de lo que en la investigación de la fitoterapia es un aporte clave para optimizar la circulación, sobre todo esa circulación venosa que es tan densa y tan compleja, por lo que bien explica el doctor J. Eastman, va en sentido contrario a la gravedad y con una serie de desechos. Allí se requiere un buen estímulo y fluido circulatorio y los esteroles son selectivos para optimizar esa circulación y al mismo tiempo el fortalecimiento de las válvulas venosas. Pienso que ahí tenemos dos conceptos bien interesantes que dentro del aporte de lo que son la medicina natural, los llamados esteroles vegetales que son provenientes del extracto estandarizado de la soya y de la linaza, pues van a ser un gran aporte. Pero por otra parte, doctor J. Eastman, hay otro recurso que
se estudia hace muchos años y es el aporte de la clorofila, que es la llamada sangre de las plantas, como otro de los elementos muy importantes para oxigenar y optimizar la circulación en general. Pensaría que no es solamente selectivo en vena, diría yo que para todo el aparato circulatorio que funcione en óptimas condiciones. ¿Qué aporte nos haría esta clorofila en el caso de vena varice? Muy bien, la clorofila, que es la sangre de la alfalfa, la que los árabes llaman la reina de las plantas, pues tiene unas características muy excepcionales, porque antes que nada oxigena muy bien el torrente sanguíneo, y ya dijimos pues que ese sistema venoso le toca esa parte pesada de arrastrar desechos. Lo que hace la clorofila, y menciono, es la clorofila que fabrica en Provo, Utah, Nature Sunshine, que es una clorofila absolutamente hidrosoluble, es una fórmula secreta de ellos. En el momento en que usted tiene clorofila en la mucosa bucal, ya tiene clorofila en sangre, su absorción es inmediata. Tiene un valor agregado grandísimo, que es un tema que hemos hablado aquí, cómo mantener el equilibrio ácido-base del organismo, que ese organismo esté ligeramente alcalino para que sea más fluido. Entonces, básicamente lo que hace la clorofila es una limpieza automática, desde el momento en que usted la toma, de todo su torrente sanguíneo, oxigenando mejor, llevando al riñón todos esos desechos para que salgan del organismo. Por eso era que es tan diurética, ¿no? Cuando uno toma agua con clorofila, que además sabe deliciosa, sabe a menta piperita, ¿no? Tiene un sabor muy chévere. Entonces, lo que hace inmediatamente es una acción diurética para que uno saque por riñón todos esos desechos que están circulando en sangre, ¿no? Ustedes saben que todo el torrente sanguíneo pasa por el riñón, y pasa ¿para qué? Para ser limpiado de los desechos. Y entonces esos desechos que quedan ahí en el filtro, en el nefrón, la clorofila llega y limpia automáticamente y los saca del cuerpo. O sea que hace una acción destoxificante, por un lado, y drenadora. Bueno, no gastaríamos todo el programa hablando de las cualidades que tiene la clorofila. Es un producto muy bien diseñado, absolutamente natural, es decir, yo diría, tiene más efectos colaterales un vaso de agua solo, y cuando un vaso de agua lleva clorofila, reúne 1000 cualidades terapéuticas, nutricionales. Fíjense ustedes que yo he encontrado pacientes con 6 de hemoglobina, y en 10 días con solo clorofila la hemoglobina sube, o sea, funciona mejor que el hierro en una anemia, por decir algo. Bueno, son muchas las cualidades, como digo yo, pero para mí la más importante de todas es mantener ese equilibrio, ese organismo ligeramente alcalino. Ese equilibrio ácido-base hace que toda la fase desintoxicante se cumpla en el organismo, que es lo que buscamos con la sangre que circula por las venas, porque es una sangre que está cargada de desechos. Sí, señor. De hecho, la molécula de la clorofila es casi idéntica a la hemoglobina, solamente varía por allí uno de los átomos, pero casi que es idéntico, y por eso se le llama la sangre verde de las plantas. De hecho, todas las plantas en su proceso de fotosíntesis crean y generan la clorofila, pero la investigación afirma que la que más riqueza tiene en propiedades de su clorofila, es decir, la que tiene mejor sangre, es la alfalfa, porque la alfalfa le llaman la reina de las plantas en Oriente, y su característica es que todas sus raíces se extienden hasta 9 y 10 metros de profundidad en la tierra, y le permite eso absorber nutrientes especiales y otros minerales que otras plantas no tienen la capacidad de absorber, y de ahí es que se extrae la clorofila que plantea Nature Sunshine en el mercado. Usted lo acaba de comentar, doctor J. Iman, es un producto excepcional, le llaman el gran desodorizante interno, porque limpia hígado, limpia toxicidad, optimiza circulación, en problemas de halitosis, de mal olor corporal, de hiperhidrosis, aquellas personas que sudan muchísimo, hace un efecto importante en la prevención de cálculos renales, porque por limpiar riñón ayuda a disolver mucha arenilla que está allí presente, de residuos, de calcio y demás, y todo este recurso pues es a la mano, porque finalmente es un alimento que se presenta y que podría ser una de las mejores estrategias para optimización de circulación. Entonces, ahí está este muy buen recurso de Nature Sunshine, que simplemente es colocar una cucharada de clorofila en un vaso con agua, 1 o 2 cucharadas, y mezclar y estar tomando durante el día. A mí me gusta más la práctica de tener un termo, de estos que viene 1 litro, un termo de agua,
ponerle 4 cucharadas al termo y bien sea en su oficina o si usted es una persona deportista y va a trotar o al gimnasio, estar consumiéndola permanentemente para hacer un esquema de limpieza y desintoxicación. Ese sería un primer planteamiento del día de hoy. Y usted planteó, doctor Juan Camilo, el concepto de los esteroles vegetales. De los esteroles vegetales. Hay un producto, una extraordinaria sinergia de estos componentes, que es el beinojaquín. El beinojaquín, como ya estábamos hablando, tiene estandarizados, fitoesteroles estandarizados, aislados de la soya, como los 3 que ya dije más importantes, el campesterol, estimasterol y ergosterol, para dar firmeza y fuerza y fortaleza a la pared venosa y mejorar así el retorno venoso. También tiene los ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta del omega 3 y del omega 6 en correcta concentración. Tenemos 600 miligramos de omega 3 y 200 de omega 6 para así evitar un proceso de inflamación, porque el omega 6 es proinflamatorio. Aquí tenemos una concentración de 3:1, estimulando así el efecto antiinflamatorio del omega 3. Entonces, para temas de insuficiencia valvular, para temas de dolores, de hinchazón, de vena varice, tenemos el beinojaquín. Podemos consumirlo una vez, 3 veces al día, una capsulita 3 veces al día, para así mejorar en temas de insuficiencia venosa, mejorar el retorno venoso, la fuerza de las válvulas de las venas y la fuerza de la pared venosa. Muy bien, ahí quedan entonces 2 muy buenos planteamientos: el beinojaquín, que serían los esteroles vegetales, presentación en cápsula para consumir con cada comida. Así es. La clorofila, que es presentación líquida y que es altamente concentrada para mezclar 1 o 2 cucharadas en proporción de un vaso con agua, y sería un esquema interesantísimo para optimizar circulación y para otras funciones. Yo pienso que todos estos elementos, al ser detoxicantes y drenadores, como lo dice el doctor J. Eastman, va a tener otros beneficios complementarios. Entonces, si usted ya es de aquellas personas que tienen manifiestos síntomas, que tal vez no son visibles, las venas protuberantes o azuladas, pues es un candidato firme a consumir este tipo de recursos para optimizar circulación. Si ya tiene antecedentes familiares y usted, por ejemplo, es una dama que ve que su mamá y su abuela tuvieron mucho problema de vena varice y aún es joven, pues es también el momento de empezar a aplicar medidas preventivas. Y de esta manera, 2 recursos muy eficaces para el manejo de este problema. Entonces, beinojaquín, clorofila, pueden ampliar de ambos conceptos en la línea especializada de Farmacia Natural, 387-2658, 387-2658. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañaron el pasado sábado en la conferencia que tuvimos ahí en la sede principal de Jaquín, la conferencia sobre la salud emocional y el colon. Una muy buena asistencia, una muy buena respuesta. Sabemos que muchas personas hoy están escuchando el programa. Un agradecimiento pues por sacar este espacio de tiempo, que finalmente más que una conferencia fue un conversatorio. Un encuentro entre amigos. Y un público muy aplicado, ¿no? Sí. Todo el mundo quietico allí. Hasta el juicioso. Hasta el final, muchas preguntas interesantes, muchos aportes, muchos testimonios de lo que la gente vive. Varios pacientes superados cánceres dan el testimonio de lo que ha sido para ellos la medicina biológica. Y eso para nosotros es muy satisfactorio, es decir, porque no nos sentimos realmente como unos vehículos de una sociedad de consumo tratando de vender unos productos, no, ofreciendo unas herramientas terapéuticas muy inocuas, muy libres de efectos colaterales, pero ante todo muy efectivas, ¿no? Así es, además que me da mucho placer ver el auge de la medicina biológica y el interés de las personas por mejorar su proceso para así curarse. La medicina alopática es muy buena, sí, para cuando uno le meten un balazo, un tiro, una fractura, pero muchas veces la medicina alopática deja muchas patologías crónico-degenerativas, como que sí, no, eso no se puede solucionar, empeoran esa situación. En cambio, la medicina biológica acoge y abraza esas patologías y muchas veces hay un procesos de curación realmente y cambios del estilo de vida de los pacientes. Y siente uno que gana más adeptos el concepto de la medicina natural por los resultados.
No es por una moda, no es porque se promulgue muy bien un concepto, es por la eficacia. Eso es lo que le permite ganar más seguidores a este concepto, y más aún cuando se habla de la medicina integrativa, doctor J. Isman y doctor Juan Camilo, porque aquí lo que hemos planteado es, mire, no solamente se trata de un producto natural, se trata de alimentación, se trata de un estilo de vida saludable, se trata de un tema espiritual y emocional, y todo eso va recogiendo una integralidad donde la persona encuentra un bienestar, que finalmente es el objetivo y el propósito a través de estos programas de educación en salud, las charlas, las conferencias virtuales. Entonces nos sentimos muy identificados. Fue un grupo muy interesante, comparto con el doctor J. Isman. Además nos sentíamos como en familia y la gente aportaba. Bueno, hubo de todo, ¿no? Hasta nos reímos un rato, pero estuvimos un espacio muy agradable allí. Es muy significativo ver, porque antecedió al coloquio que nosotros hicimos con la gente una charla magistral del doctor Guerrero, que es un neumólogo pediatra y un hombre pues con mucha experiencia, y le satisface a uno mucho ver cómo una persona, un científico, esté hablando con la propiedad que habla de productos naturales y respaldado con toda una bibliografía, una casuística, una experiencia internacional, congresos de todo ámbito hablando de medicina biológica. O sea que esta realmente es la nueva era de la medicina. La medicina es una sola, pero los instrumentos terapéuticos están cambiando, porque uno ve que en medicina la cirugía ha progresado de una manera asombrosa. Es decir, hoy en día le trasladan a usted un órgano de un lado para otro sin problema. Los métodos diagnósticos espectaculares, ¿no? Hoy en día le diagnostican a uno lo que sea con una rapidez pasmosa, pero el instrumento como tal, el medicamento, se quedó 50 años atrás. Y el costo-beneficio, en muchas ocasiones, mayor el costo que el beneficio. Entonces esto viene a ser realmente todo el concepto sustitutivo de cosas que, si bien son necesarias, a veces irresponsables, como dar un antibiótico, pero saber que paralelamente estamos dando un producto que está quitando de en medio ese gran problema que es la iatrogenia, es decir, todo lo residual que deja un medicamento químico. Y sobre todo, y lo que más me ha llamado a mí la atención como médico desde siempre, es poder plantear un concepto de salud preventiva. Es que no tenemos que esperar el acontecimiento de la enfermedad para apagar el incendio. Podemos anticiparnos de muy buena manera y ser sanos, felices y prósperos. Alguien me decía, pues que algo me voy a morir. Bueno, pero muérase bien muertico, porque es que nos morimos mal muerticos. Es decir, sí, llegamos al final sufriendo muchísimo, haciendo sufrir mucho nuestro entorno familiar. Entonces, qué bueno uno morir en plenitud de condiciones y no con esa angustia y ese dolor tan profundo, ¿no? Yo diría trascender con salud, trascender con una vitalidad. Ahí a usted, el doctor J. Isman, yo le he escuchado que en Oriente, en la China, al médico le pagan para mantener al paciente sano. Y cuando el paciente se enferma, el doctor tiene que atenderlo gratis. Aquí es lo contrario, ¿no? Deberíamos hacer esa... Aquí entre más veces enferme, mejor para el médico. Y eso no es malicioso, sino que es el sistema, ¿no? Sí, así. Es un aspecto cultural, además, muy marcado. No obstante, muchas de estas culturas de Oriente, sobre todo de provincia de Oriente, dan el verdadero testimonio de longevidad. No solamente de que el adulto mayor o el anciano llega en plenitud de condiciones físicas, sin tanto achaque, sino con una integridad impresionante en su capacidad mental y de retención de memoria y demás. O sea, es decir, son personas totalmente longevas. Y bueno, eso va más allá de la raza. Yo pienso que ha sido todos esos conceptos que incorporan de una verdadera medicina preventiva. ¿Sí? Creo que dentro de los grandes líderes mundiales en Oriente han habido varios con testimonios de este tipo. Doctor J. Isman. Xiaoping, un presidente de la China que tenía 94 años, y yo me hacía la pregunta, ¿será que un anciano colombiano occidental de 94 años sea capaz de liderar un país que tiene 1.600 millones de habitantes, tiene la tercera parte de la población del planeta? Es un hombre que tiene que estar absolutamente claro en pensamiento, ecuánime a morir, tiene que ser un hombre que no se deje enganchar de nadie y con una capacidad de liderazgo y sobre todo muy asertivo en las cosas que diga. Y ese es el verdadero líder, ¿no? Ese es el líder. Entonces, el anciano debería ser, o la época de
de la tercera edad, como le llaman, debería ser un tiempo en que justamente el sujeto tenga muchos elementos de juicio para estar tranquilo, para estar en paz, para ser feliz. Pero resulta que es que la vejez de nuestra cultura, el anciano no es feliz. Es un anciano triste, desgastado, refunfuñón, que no es tenido en cuenta. En cambio allá, fíjense, cómo es que un sujeto de más de 85 años sea el llamado a ser el líder de una población tan grande, ¿no? Yo pienso que eso es propio de los países avanzados, ¿no? Aquí en Colombia las personas ya entran en años, ya se ven en las empresas, parece que ya no les sirviera, ¿no? Ya uno ya es demasiado viejo para una empresa, en cuando la experiencia no se improvisa. Una persona mayor tiene mucha experiencia y mucha capacidad de hacer muchas cosas. En países avanzados se les respeta, ¿no? Se respeta mucho las canas. Nosotros ahora que estamos haciendo foros abiertos de calidad de vida, qué bueno que algún día hiciéramos uno, Carlos Felipe, donde invitáramos personas de la tercera edad o que están llegando a esa famosa tercera edad para indicarles cómo estar durante ese tiempo felices y no encerrados en la casa, darle algunas pautas importantes y sobre todo enseñarles a hacer esto, salud preventiva, a tomar nutrientes, complementos nutricionales absolutamente inocuos que no tienen químicos, para de esa manera garantizarse, ¿no?, que van a tener un final de su vida bien, en buenas condiciones. O como dijeran los chinos, tenemos derecho a ser ancianos, pero no tenemos derecho a ser decrépitos. Ese es un concepto totalmente contrario. Entonces, vale la pena, ¿no? Se me hacen recordar una experiencia vivida en Japón, en Tokio, donde fuimos invitados en algún momento por un laboratorio que tiene mucha tradición en Japón. Se llama Laboratorio Wakunaga. Ellos hacen toda una línea natural que es la línea Kyolik, que es tal vez uno de los conceptos que más trabaja sobre el ajo añejado. Es un tema bastante interesante. De hecho, tienen la planta en Hiroshima. Cuando tuve la oportunidad de visitarlos, el presidente de la organización en ese momento era un hombre de 36 años, pero era más o menos como la sexta generación de la empresa familiar, del cual él recibía pues esa gran responsabilidad del manejo empresarial, además que es ya una multinacional. La noche de presentación, la forma en la que se presentó o se presentaba era tener toda su línea generacional, toda su descendencia, ¿sí? Entonces, primero presentaba a su bisabuelo, luego presentaba a su abuelo, luego a sus padres, luego a su esposa y sus hijos, y de último él, en filita. Todas las personas que íbamos llegando se presentaba y su forma de presentarse era esa, es decir, su orgullo era ese, todo su linaje familiar. Entonces, la cabida que se le da al adulto mayor es supremamente importante, es un símbolo de la sociedad que se respeta y que se admira. Por lo que decía el doctor Juan Camilo, está la experiencia, está la sapiencia de la persona adulta, mayor, en cualquier ámbito en el que usted quiera tenerlo, ¿sí? Y eso definitivamente es muy valorado, no solamente en el núcleo familiar, sino en el ámbito empresarial, social, político, de todo tipo. Ese sería el propósito, pues si bien no somos orientales, sí deberíamos adoptar algunas costumbres, copiar lo bueno, que ¿no?, vienen de allá, ¿sí? Porque sí dan definitivamente todo un testimonio en su calidad de vida, que finalmente es el propósito de tener estos espacios de educación en salud. Las personas que estamos en un consultorio, en el caso nuestro del doctor Juanca y yo, pues sentimos cómo llegan sujetos a una consulta jóvenes, ya decrépitos, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó aquí, Dios mío? Y uno en el fondo está pensando, este hombre es el responsable de todo lo que está pasando en su vida y no lo sabe. Ese es el problema, ¿no? Nunca fue consciente, se ha cometido errores y no es consciente. Entonces cuando ya está llevado, como decimos en el argot popular, busca un chivo expiatorio. Es que la culpa es de mi mamá, de mi papá, del presidente, no sé de quién. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Y no hay donde se cumpla más exactamente la ley de causa y efecto que en la salud. Toda enfermedad es consecuencia absoluta de cosas inadecuadas que hemos hecho en la vida, consciente o inconsciente. Es que a veces justificamos que yo no sabía, pero es que debía saberlo, ¿no? Es decir, para eso se presentó la enfermedad, para llamarle la atención, el bombillito rojo para que usted pueda rectificar las cosas. Desafortunadamente, pues nuestra cultura de medicina ortodoxa
no funciona de esa manera. El concepto de salud preventiva no existe para nada. La única salud preventiva que hacemos en medicina ortodoxa es poner vacuna, y no se sabe qué es más peligroso, si las vacunas o los medicamentos que se utilizan luego. Entonces, esa responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, en el momento en que tengamos una molestia, una enfermedad, una patología, tener la responsabilidad, la sinceridad de preguntarme yo qué he hecho inadecuadamente, y hacer ese inventario de mi vida para poder rectificar, no quedarme llorando ahí sobre la leche derramada. Es poder rectificar aquellas cosas inadecuadas, especialmente en el orden nutricional. Es que mire que fue el primer aforista del padre de la medicina, 460 años antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Y en las facultades de medicina no nos enseñan nutrición. Ahí arranca el desastre, para mí ahí arranca. Y no solamente los médicos no aprendemos nutrición, sino que atacamos conceptos supuestamente porque son especulativos, y usted no me venga a hablar de eso, que yo soy doctor, y resulta que no sabemos de nutrición. Los médicos tenemos que aprender nutrición. Y ahí es donde se peca de la ignorancia, porque correcto. Sobre todo ocurre en el ámbito de la generación de los médicos más ortodoxos. Yo sí he notado una apertura muy importante de las nuevas generaciones de médicos en el concepto de la medicina preventiva, de la nutrición, de la medicina biológica. De hecho, quiero hacer un reconocimiento, no por estar acá, sino porque es así. Desde la Universidad Javeriana en Cali, la apertura que hoy tiene con el concepto de la medicina biológica es absoluta en las generaciones de los médicos actuales. ¿Por qué? Porque tienen instaurado dentro de su pensum académico el concepto de la farmacología proveniente de la homeopatía y de la farmacología vegetal. Eso es lo que pasa en Europa, es así de sencillo. El médico en Europa ve con el mismo nivel de intensidad en la academia la farmacología de síntesis química que la homeopatía y la fitoterapia. Entonces, para un médico europeo, sobre todo en Francia y en Alemania, es perfectamente normal que cuando se gradúa prescriben una fórmula, un antibiótico si lo necesita, un homeopático y un producto natural, y para él es algo normal. Y aquí se ve como algo que se proscribe, ¿no? Del médico tradicional dice, pero ¿cómo así que va a mezclar? Eso es brujería, ¿no? Como si eso no tuviera una base científica y una investigación. Hoy en día ya la tecnología ha avanzado y la investigación en este tema de productos naturales es muy amplia, y definitivamente se demuestra cómo se convierten en recursos terapéuticos útiles y muy eficaces. Yo me quedé aterrado en la conferencia del doctor Guerrero, cómo él expone casos, y lo dice con orgullo. No volvió a utilizar antibióticos en pacientes con neumonía, que son casos críticos. No volví a ponerle inhaladores a mis niños asmáticos. Ya eso es un avance y un logro muy importante, y lo mejor aún, no para controlar un síntoma, sino que ha logrado sanar al paciente. Para que se cure el paciente, sí. Y allí es, bueno, nos desviamos un poco el tema, eso es su culpa, doctor J. Isman. Pero este programa está hecho y diseñado para eso. Sí. Para que podamos dar como usted dice al comienzo, es para dar una información continuada de elementos de juicio para que todos seamos sanos, felices y prósperos. Esa es la idea de este programa. Entonces, cualquier tema, cualquier valor agregado que le pongamos, mientras no nos salgamos de ese pensamiento y de ese objetivo, lo podemos hablar aquí con toda la tranquilidad. Y sé que los oyentes están recibiendo esto muy bien. Y lo mejor es que las personas que están allí, al frente, en este tipo de conversatorios, sobre todo en el caso del doctor J. Isman, el mismo caso del doctor Guerrero, que son ya unos hombres entrados en años, por no decirles de otra manera. Viejos pero no decrépitos. Sí, señor. Son unos testimonios. Sí. No, yo soy antiguo, yo no soy viejo, soy antiguo. Sí, señor. Son unos testimonios en su salud y son unos testimonios en la práctica de esa medicina moderna, le diría yo. Así es, además que son los maestros, ¿no? Para pasar esa batuta tan increíble y tan bonita de la medicina biológica a futuras generaciones. Yo veo que él trae una de esas varas como Moisés cuando abrió el mar en dos. Esa la alza, sí, se abre el mar de la medicina biológica. Sí. O sea, la está pasando al doctor Juan Camilo. Vámonos a un break comercial y retornamos en Saludablemente Activos.
Hakim de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Hakim de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Naturel, especialistas en productos naturales. Farmacia Naturel, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Naturel, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Hakim tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Hakim puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Hakim atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Hakim. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Hakim tendrás la solución. Botiquín de Hakim, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Hakim son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Hakim, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Saludablemente Activos presenta un remedio para el alma, una receta para vivir en bienestar. Bien, entonces hay 3 maravillas en la madre naturaleza. La primera de ellas se llama Su Majestad el ajo. El ajo tiene cualquier cantidad de indicaciones. Segunda maravilla, el limón, el alimento más ácido al gusto, pero el de mejor reacción alcalina cuando entra en el organismo. Y el tercero, el aceite de oliva, el gran depurador, es la forma excelente de los ácidos grasos que el organismo necesita para nutrir el cerebro justamente. Es un aceite poliinsaturado que se homologa perfectamente con la condición líquida de los fluidos como la sangre y demás fluidos del organismo. Entonces, estas 3 maravillas se pueden juntar para hacer eso que llamábamos ahorita salud preventiva. Hay una formulita del baúl de mi abuela que dice lo siguiente: coja 3 dientecitos de ajo, pela el ajo y los parte. Ojo con esto, un ajo se parte en el momento en que yo lo voy a consumir. Si usted lo parte antes y lo deja allí, eso hace una reacción enzimática y se oxida y pierde todas sus propiedades terapéuticas. Entonces, en el momentico en que lo vaya con, tiene listos los 3 dientecitos, una cucharada de aceite de oliva
y el zumo de 1 o 2 limones. En ninguno de los 3 elementos se peca de exceso. Si quiere meter 2 limones, 3 limones o 2 cucharadas de aceite, en fin, lo que usted quiera, pero esa sería como la proporción ideal. Y eso entonces se lo toma en ayuna juntico. Y eso, mire, el perfil lipídico lo pone muy bien. Aumenta la circulación periférica, mejora el estado de alerta porque como hay una oxigenación a nivel de los pequeños vasitos que están en el cerebro, en el sistema nervioso central, pues el sujeto se siente mucho más despierto, ve las cosas de otro color, y esa es una fórmula eficacísima para hacer salud preventiva. Es un drenador del hígado, drenador de riñones, drenador de colon, drenador de vasos linfáticos, o sea, cubre todos los órganos emuntorios. Y tan fácil de hacer, tan sencillo, y toda la promesa que cumple, hacer esta sinergia de 3 dientecitos de ajo, 1 cucharada de aceite de oliva y el zumo de un limón. Yo le puse una cereza a la torta con mi señora madre, y es que lo está haciendo tal cual, los 3 dientes de ajo, el aceite de oliva, el zumo de limón, y le doy una perlita del SYW, del ácido graso. O sea, y se le ha convertido realmente en un recurso maravilloso, no solamente para problemas de circulación venosa, sino para todo, para memoria, para el cansancio, para la fatiga, porque es el ácido graso en alta concentración. Entonces hace una sinergia maravillosa con ese aceite de oliva, con el ajo y con el limón, y sería como una estrategia ahí, un plus agregado. Como un cóctel preventivo. Entonces toma la copita con la perlita del SYW y genial. Ese sería un complemento. Qué pena dañarle su receta original de la abuela. Es que me parece muy bien porque Sí. además de yo tomar la fórmula, también me tomo, desde que conocí el SYW, no he dejado de tomarlo. Permanentemente lo he tomado. Llevamos, ¿qué? Unos 3 años ya Sí. con el producto en el mercado y no he dejado de tomarlo ni un solo día. Y pienso yo pues que ahí yo estoy protegiendo mis arterias. Recuerden que hay una máxima en medicina que dice, la edad es cuestión de arterias. Usted es tan joven, tan vital, dependiendo cómo estén sus arterias. Pues esto que estamos proponiendo hoy es para que usted sea joven y bello, siempre. Yo por le he visto como la barba brillante, como Como más El rozagante. color del más pelo. bonito últimamente, sí. Entonces ahí queda la fórmula la receta de la abuela, el baúl de la abuela, el lugar original donde está, finalmente en el museo, doctor J. Eisman, o en... No, ese lo tengo debajo de mi cama en este momento. Bueno, ahí está conservado. Pueden ampliar del SYW, del Beinojaquín, de la clorofila, llamando a la línea de Farmacia Natural 387-2658. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Un saludo a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Bienvenidos a esta sección del Quinto Elemento. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo Perdomo, y hoy los invito a un espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia. El día de hoy voy a comentarles una historia que la titulé El arte de entender al otro. Una noche estaba una mujer en un aeropuerto esperando varias horas antes de que partiera su próximo vuelo. Mientras esperaba, compró un libro y un paquete de galletas para pasar el tiempo. Buscó un asiento y se sentó a esperar. Ella estaba tan absorbida leyendo su libro que no se había percatado que el joven que se había sentado a su lado estiraba la mano y con mucha tranquilidad y despreocupadamente tomaba del paquete de galletas que estaba entre los dos y comenzaba a comerlas una a una. No queriendo hacer una escena, ella trató de ignorarlo y un poco molesta la señora comía las galletas y miraba el reloj, mientras el joven continuaba también comiendo galletas y sin ningún reparo se las estaba acabando. La señora se empezó a irritar más y pensó para sí misma, si no fuese yo una persona buena y educada, ya le habría dado una buena cachetada a ese atrevido. Cada vez que ella comía una galleta, él también comía otra. El diálogo de sus miradas continuó y cuando solo quedaba una galleta, ella se preguntó qué era lo que este joven haría. Con suavidad y una sonrisa nerviosa, el joven tomó una galleta y la partió en dos
y le ofreció la mitad a la señora mientras él comía la otra mitad. Ella tomó bruscamente la otra mitad de su mano y pensó: qué hombre tan más insolente y más maleducado, ni siquiera me dio las gracias. Nunca antes ella había conocido a alguien tan insolente, y suspiró con ansias cuando su vuelo fue anunciado. Ella tomó sus maletas y se dirigió hacia la puerta de embarque, rehusando mirar hacia la dirección donde estaba sentado aquel joven atrevido y maleducado. Después de haber abordado el avión y estar sentada confortablemente, buscó nuevamente su libro, que ya casi había terminado de leer. Al buscar su libro dentro de su bolsa, se quedó totalmente sorprendida cuando encontró en ella su paquete de galletas casi intacto. Si mis galletas están aquí, ella pensó muy apesadumbrada, las otras galletas eran suyas y él trató de compartirlas conmigo. Desanimado, pero y tarde para pedirle disculpas al hombre, cuando se dio cuenta, con mucho pesar, que ella había sido la insolente, la maleducada y la atrevida, y no él. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sabido con certeza que algo era de cierta forma, solo para luego descubrir que lo que creíamos que era la verdad no lo era? ¿Cuántas veces la desconfianza hace que juzguemos injustamente a otras personas con ideas preconcebidas, muchas veces alejadas de la realidad? Por eso pensemos muy bien antes de juzgar a otros. Debemos siempre el beneficio de la duda antes de emitir juicios contra de los demás. Ella, en realidad, el paquete era del muchacho. Ella, por estar absorta en su mundo, en su estrés del día a día, no se había dado cuenta que el paquete era del muchacho y ella creía que era de ella y lo estaba juzgando antes de saber la verdad. A mí me pasa eso con el doctor J. en el carro, ¿no? Se come mis galletas. ¿Quién se le come las galletas allí? Pero bueno, sí, no aligerarse en los juicios de valor. A los juicios de valor, sí, de las demás personas. Es un cuidado en nuestro ámbito social. Sí, así es. Señalar y juzgar antes de darle el chance de conocer a la persona, o al menos de indagar un poco de la situación. Y terminamos crucificando personas sin ni siquiera permitirnos conocerlas. Es importante mensaje que hace parte del quinto elemento, doctor Juan Camilo, que es este espacio de reflexión especial que tenemos aquí en Saludablemente Activos y que al mismo tiempo nos enriquece, nos retroalimenta en este día a día que tenemos ese espacio, alimentar esa parte mental y emocional, y hace parte también de lo que el doctor Juan Camilo practica en su consultorio, aparte de todo el concepto médico de diagnóstico, de recursos de medicina biológica, de naturopatía, es también darle un espacio para hablar con la persona y darle una orientación. Así es que la meditación, y ya hemos hablado en muchas charlas, hace parte de la medicina biológica y tiene extraordinarios cambios a nivel físico y a nivel de preventivo de la salud emocional y mental. Claro que sí. Teléfono entonces del consultorio del doctor Juan Camilo, 513-6004 o 513-6005. Doctor J. Isman, muchas gracias por su aporte de hoy. A ustedes y a todos los queridos oyentes, muchas gracias. Al doctor Juan Camilo. Un placer y un abrazo y un saludo para todos. A Gustavo Recalde también muchas gracias por todo su apoyo en el área técnica, en el Control Master. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto de la mañana. Dios les bendiga a todos.